programa de Enquiridion, la ley antes de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Gálatas 3:19. El propósito de la ley escrita era mostrar al hombre su pecado, era manifestar el carácter de Dios y su naturaleza. El propósito de la ley escrita era dar testimonio de Dios hasta que viniera Jesucristo. Bienvenidos al cuarto episodio de La ley antes de la ley. Recuerden seguir nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro canal de YouTube, escucharnos en Spotify y no olviden visitar nuestra página de Patreon para tener acceso a contenido exclusivo. Dejamos todos los enlaces en la descripción. En capítulos anteriores vimos que los patriarcas antes de Moisés se regían por una ley distinta a la ley escrita. Ellos se regían por la ley del espíritu de vida que Dios les mostraba al estar en su presencia. Ellos conocían la ley de Dios porque conocían a Dios de primera mano. Él se presentaba a ellos y ellos le obedecían. Pero cuando Dios se presentó al pueblo de Israel de la misma manera, ellos rechazaron tener comunión con Él por temor a la muerte. Ellos no conocían al Dios vivo y verdadero, porque por 400 años estuvieron bajo el régimen egipcio. Ellos sabían que Dios existía. Habían escuchado del Dios de sus padres. De hecho, ellos clamaron a Dios para que los salvara del yugo del faraón. Habían escuchado de Dios, pero no lo conocían. Por tanto, Dios quiso mostrarse a ellos de manera personal, pero como un Dios terrible, distinto a los dioses egipcios hechos de piedra que no podían ver, oír ni hablar, para que tuvieran temor de Él y supieran que solo Él es Dios. Dios quiso tener comunión con Israel como la tuvo con los patriarcas, y les habló sus mandamientos. Pero ellos dijeron: Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Éxodo 20:18. Dios se presentó a ellos, pero ellos rechazaron la comunión. El pueblo de Israel no quiso acercarse a Dios, y como ellos no recibieron la ley por medio de la comunión, Dios decidió darles su ley de manera escrita, para que no se olvidaran de quién era Él. Si el Señor no hubiera escrito las leyes, el pueblo de Israel las hubiera olvidado por completo, y de hecho lo hizo, porque después de decirles en el monte: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, Éxodo 24, ¿ellos qué hicieron? Un becerro de oro para adorarlo. La dureza del corazón de Israel hizo que Dios les diera la ley escrita para que la tuvieran siempre presente, como un testimonio de quién era Dios. Esta ley escrita sirvió como herramienta para que por generaciones la ley de Dios se diera a conocer, para dar testimonio de Dios. Pero llegaría un momento donde esta ley ya no sería necesaria, porque el cumplimiento de la ley, la justicia de la ley, se revelaría ya no en un texto escrito, sino en una persona. La ley de Dios vendría a encarnarse y a mostrar a todos con un testimonio vivo y no solo con un testimonio escrito quién era Dios. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3, 24 al 26. La ley escrita sirvió por algún tiempo para guardarnos hasta que viniera la justificación por la fe, porque la ley no justifica, solamente expone nuestro pecado y nos revela a Dios, pero Cristo es el que justifica. Así que la ley es la misma, la ley no cambia, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 17 al 18. Mientras existan el cielo y la tierra, la ley de Dios no dejará de cumplirse.
pero Cristo vino a mostrarnos su verdadero significado. En otras palabras, la ley escrita expresaba las bases de la verdadera ley. Eran una sombra de la ley viva, bajo la cual vivieron los patriarcas también. Y así como Dios se presentaba a los patriarcas para mostrarles quién era Él y enseñarles sus mandamientos, así también vino Cristo para mostrarnos al Padre una vez más. Entonces, ¿cumplimos la ley o no? ¿Seguimos sujetos a ella o vivimos en libertad? La respuesta es sí. Siempre viviremos bajo la ley de Dios, pero no la ley escrita. Aún no hablaremos de eso, porque todavía hay un tema en la ley escrita que sí cambió radicalmente: el orden sacerdotal. Y quiero cerrar este episodio tocando solo un poco de este tema. Los patriarcas obedecían la ley de Dios, pero además eran sacerdotes del Dios Altísimo, bajo un régimen celestial y eterno, el sacerdocio según el orden de Melquisedec. El Señor quería que el pueblo de Israel fuera una nación de sacerdotes que reinaran sobre la tierra, que las 12 tribus le sirvieran en su tabernáculo y que las demás naciones le sirvieran. Pero a causa de su transgresión, el sacerdocio se entregó a la única tribu que estuvo a favor de Dios, los levitas. En ese momento, el sacerdocio celestial, el orden de Melquisedec, tuvo una pausa, una especie de paréntesis que duró todo el tiempo en que estuvo vigente la ley, salvo por algunos que entendieron ese orden eterno, como el rey David. Pero cuando vino Cristo, ese paréntesis se cerró y el orden de Melquisedec volvió a entrar en vigor. No tenemos tiempo para hablar de este sacerdocio, pero si quieren conocer más, tenemos todo un programa dedicado a él: Melquisedec, el sacerdocio eterno. Así que, esta fue la única parte de la ley que cambió entre la ley de la letra y la ley de vida. Pero ahora está otra vez vigente y accesible a todos nosotros. Gloria al nombre de Cristo. Todavía debemos hablar sobre por qué seguimos obedeciendo a la ley, pero también por qué Pablo dijo: ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y cómo en Cristo funciona la ley de vida dentro de nosotros por medio del nuevo pacto. Así que no se pierdan los próximos episodios de este podcast. Hasta entonces, y que el Señor sea en su espíritu. Este fue un programa de Enquiridion, la ley antes de la ley.